Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Bien. ¿Cómo les va? Bueno, hoy me van a tener a mí. Me dijo la doctora Jiménez Bauer que si les podía dar una clase sobre recurso extraordinario federal, ¿correcto? La bolilla 12. ¿Sí? Exacto, sí. Es difícil arrancar a las 8, ¿eh? Me quedé dormido. Bueno, a ver, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver de dónde tenemos que estudiar. Si los que quieren es fijar un libro, este es muy bueno, sobre el recurso extraordinario federal, del doctor Rojas, si lo quieren anotar para cuando tengan ya su estudio jurídico, su biblioteca. Lo primero es ver el marco normativo, donde vamos a ir a buscar los conceptos y demás. El marco normativo está en la Constitución Nacional, artículos 31, artículo 75, inciso 22, artículo 116 y artículo 117. Pero también van a tener que leer la Ley 48, artículos 14, 15 y 16, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, artículos 256, 257, 257 bis, 257 ter, 280, y por último la acordada 4 del 2007, la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 4 del 2007. Eso es todo el marco normativo que ustedes van a tener que conocer en función de este tema. Ustedes llegaron hasta recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, ¿no? ¿Sí? Pueden contestar que sí, ¿eh? Sí, bien. Sería entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de un daños y perjuicios de juzgado civil y comercial número 2 de Mar del Plata. Yo estoy por la parte demandada, ¿no? Gutiérrez José contra Torres Eduardo sobre daños y perjuicios. Me hacen lugar a la demanda en la sentencia definitiva, y yo la quiero impugnar a esa resolución. ¿Qué herramienta debo utilizar para recurrir esa sentencia definitiva? La apelación. La apelación, correcto. Muy bien. Vamos a la Cámara. Y Cámara me confirma en primera instancia. Y yo nuevamente quiero impugnar, recurrir esa resolución. ¿Qué herramientas utilizo? ¿El recurso de queja por apelación denegada? No. Yo digo, ya estoy en Cámara y Cámara me confirmó la sentencia de primera instancia, me hizo lugar al recurso y yo quiero impugnar esa resolución de Cámara. Un recurso extraordinario. ¿Cuáles son los recursos extraordinarios en provincia? Inaplicabilidad de la ley, de inconstitucionalidad y el de nulidad. Bien, perfecto. Y la Corte no me hace lugar al recurso. Lo declara admisible, pero no procedente. Y yo quiero recurrir esa resolución. Bueno, ahí es donde interpongo el recurso extraordinario federal, para ir del superior tribunal de la provincia, que es la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La vía, el medio idóneo para hacer eso, es el recurso extraordinario federal. ¿Está? Ahora bien, tengo que llegar siempre a la Corte
de provincia, ahora vamos a ver cuando veamos uno de los requisitos que es superior tribunal de la causa, que en algunos supuestos sí, pero en realidad lo primero que tienen que estar es ver en dónde se encuentran parados. Si, por ejemplo, ustedes son abogados que se dedican a la parte previsional, reajustes jubilatorios. Acá en Mar del Plata tienen un jubilado que en lugar de cobrar 20 le hubiese correspondido cobrar 40, por ejemplo, ¿no? Entonces inician un reajuste jubilatorio. El juez competente es el juzgado federal. O federal de primera instancia. Si ustedes quieren recurrir esa sentencia, se van a la Cámara Federal de Mar del Plata. Ahora, si ustedes quieren recurrir a esa sentencia, no se van a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, porque eso es justicia ordinaria. Desde la Cámara Federal, en ese supuesto, van directamente por un recurso extraordinario federal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿A qué voy con todo esto? Que tienen que ver dónde están parados para saber cuál es el superior tribunal de la causa. ¿Está? Yo les puse el supuesto de la Suprema Corte de Justicia porque es el caso que más vemos nosotros, ¿no? Todo el caminito provincial y después a partir de ahí hacemos el salto a nación. Vamos a repasar algunos conceptos que ustedes ya lo saben de constitucional o a tratar de recordarlos. ¿Qué dice el artículo 31 de la Constitución Nacional? ¿Alguno se acuerda? Habla de la supremacía El artículo 31 de la constitucional, si no me Constitución equivoco. Nacional habla de la, exactamente, habla de la supremacía. Es decir, te pone arriba algunas cosas, ¿no? Todo lo demás tiene que respetarlo de arriba y ser coherente con eso. ¿Qué es lo que pone arriba el 31? Y pone la Constitución Nacional por sobre las cosas. Entonces, dice, esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. Están obligados a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario contenga las leyes o constituciones provinciales, salvo la provincia de Buenos Aires, el tratado ratificado después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Todos están obligadas a conformarse a ella. Recuerden que esto era un conjunto de provincias y que cada cual aplicaba lo que quería. Al establecer una constitución nacional, esta es la norma que está por encima de todos. Esta constitución tuvo reformas. Y una de las reformas más importantes fue la del 94, en donde se agrega un inciso, el 22, al artículo 75, en el cual dice que el Congreso, o que corresponde al Congreso, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, y ahí hace una enumeración, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, bla, bla, bla. ¿Qué está diciendo con esto? Que en realidad nosotros lo que hace es abrir una puertita e ingresar un montón de normas internacionales, provenientes de tratados internacionales, que están en la misma categoría que la Constitución Nacional. Entonces, la Constitución Nacional, ¿cómo queda esa supremacía o soberanía nacional? Constitución Nacional, más tratados internacionales de derechos humanos, demás tratados internacionales, leyes del Congreso y después normas infralegales. ¿Está? Esa es más o menos la jerarquía que hay. ¿Qué se entiende por control de constitucionalidad, chicos? ¿Alguno se acuerda? El control de constitucionalidad es que las demás leyes y actos de los demás, de cualquier órgano, respeten la Constitución Nacional, que sea acorde a la Constitución Nacional, y ahora le sumamos a esos tratados internacionales. En la Argentina tiene una característica de control de constitucionalidad, que es difuso y de oficio. ¿Qué significa que es difuso? Que cualquier juez de la República puede hacer ese control de constitucionalidad. Ver si esa normativa respeta las normas de la Constitución, si ese acto de la autoridad respeta las normas de la Constitución, ¿no es cierto? Hay dos sistemas a nivel internacional.
los que establecen un sistema como el argentino, donde cualquier juez hace el control de constitucionalidad, y otro donde hay un tribunal constitucional. Ustedes han leído fallos de los tribunales constitucionales de España y de otros lugares donde cuando uno quiere que se expidan sobre la constitucionalidad de una normativa X, van directamente a una jurisdicción específica. Bueno, en Argentina cualquier juez hace el control de constitucionalidad. Por eso es difuso. Y de oficio. ¿Qué significa? Que lo hace aún cuando no hay pedido de parte. Más allá que nosotros en los escritos de demanda hablamos de la inconstitucionalidad de cierta norma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo hacen cualquier juez de la República, difuso, y de oficio, es decir, que no haya pedido de parte. Pero después, con el tema del artículo 75, inciso 22, ese control de constitucionalidad se amplió con los tratados internacionales, y por eso ahora ustedes escuchan control de convencionalidad, que esas sentencias, que esos actos, que esas leyes, no solamente no afecten a la Constitución Nacional, sino a los tratados internacionales que tienen el mismo rango que la Constitución, y que en el caso de que se permita ese incumplimiento, trae responsabilidad internacional para la Argentina. ¿Está? ¿Se acuerdan más o menos esos conceptos? Ahora que se los dije, control de constitucionalidad, todo eso. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque dijimos, y la verdad que Argentina, antes de ser una república, era un lugar donde había varios caudillos, ¿no? Y cada cual aplicaba la ley que quería, la suya. Entonces, esta Constitución Nacional lo que hace es unificar más o menos las legislaciones. Y dice, muchachos, las provincias que conforman esta república, esta es la ley suprema, ¿eh? Y aparece un organismo encargado de custodiarla, de ser guardián de ella, de decirles cuál es la interpretación, de ver si esos actos, leyes que son inferiores, se acomodan a lo que establece la Constitución. Ese organismo encargado, que es el guardián de la Constitución, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Bien. ¿Cómo accedemos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Cómo llegamos ahí? Ustedes, si leen el artículo 116 y 117, van a ver, cuando habla de atribuciones del Poder Judicial, 116 y 117 de la Constitución Nacional, dicen lo siguiente. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación en conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 2 del artículo 75, y por los tratados con las naciones extranjeras, de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos, cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre vecinos de diferentes provincias y entre una provincia y sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. Y el 117 dice, en estos casos la Corte ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que de alguna manera, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Estoy diciendo con todo esto. Que nosotros accedemos a la Corte, pues la Corte tiene una competencia originaria, en los supuestos de 117 tenemos que ir directamente a eso. En todos los demás supuestos, tenemos que ir por apelación. ¿Qué es eso de apelación, lo que está diciendo? Habla del recurso extraordinario federal. Es decir, nos da una herramienta, dice apelación, pero no lo asimilen al recurso de apelación. Dice apelación porque en realidad el tema empieza en un lugar más abajo y se puede llegar a la Corte. Entonces, ¿cómo llegamos a la Corte? A través del recurso extraordinario federal. ¿Dónde se encuentra legislado el recurso extraordinario federal? En una ley muy vieja, que es la Ley 48, artículos 14, 15 y 16. ¿Más o menos estamos en tema? Más o menos estamos en tema para saber. Ahora vamos a empezar a hablar del recurso extraordinario federal. Lo primero que vamos a hacer es ver su concepto. Lo define muy bien Rojas, manifestando que, o cuando da el concepto de recurso extraordinario federal, dice que es el mecanismo impugnativo que le permite a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ejercer su competencia por apelación, conforme a las previsiones del artículo 116 de la Constitución Nacional.
siendo principalmente el recurso extraordinario federal la herramienta habitualmente utilizada para el mantenimiento del principio de supremacía constitucional previsto por el artículo 31 de la Constitución Nacional. Es decir, yo quiero llegar a la Corte. Para que la Corte se expida sobre algo, la herramienta que tengo que utilizar es el recurso extraordinario federal. Ahora, ¿la utilizo así de la nada? Y no, tiene que cumplirse ciertos requisitos. Y en cierto momento se tiene que utilizar esa herramienta. Porque si yo estoy en un juzgado de primera instancia, en un tema en la provincia de Buenos Aires, no me voy a ir de ahí a Corte. Primero voy a tener que hacer todo un caminito. Y cuando llegue a cierto lugar, voy a utilizar esa herramienta para acceder a la Corte. Eso es el recurso extraordinario federal. Es la herramienta que permite el control de la supremacía establecida en el artículo 31 de la Constitución Nacional. El punto que ustedes van a ver, ya vieron conceptos, ya vemos por qué nos metimos en el tema del control de constitucionalidad, por qué nos hablamos de soberanía, por qué para hablar de la Corte y cómo llegamos. Bueno, uno de los puntos que ustedes van a ver en el programa es el tema de los requisitos. Requisitos comunes, dice el programa, propios y formales. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Cuando lean recurso extraordinario federal, vamos, ustedes la semana que viene rinden, ¿no? El 8. Bien. Son 2 clases recurso extraordinario federal, pero yo no quiero que ustedes se retrasen por una clase mía. Así que esta clase es en vivo y la segunda va a ser clase grabada, que se la van a subir hoy mismo, que fue la clase que yo di en la comisión de la noche. ¿Está? Porque el punto que vamos a ver es el punto primero y lo vamos a dividir en 2. El punto primero es la bolilla 2. Lo vamos a dividir en 2. Vamos a ver concepto, vamos a ver procedencia, que ya lo vimos, requisitos comunes, propios, formales, sustanciación, sentencia, todo eso hoy. Y en la clase grabada van a ver sentencia arbitraria, gravedad institucional, los tipos de arbitrariedad, normativa, fáctica, y además les van a subir un material que se los mandé yo, donde van a poder hacer, que son 2 hojitas nomás, un cuadro sinóptico que les va a ser de mucha utilidad. ¿Está? Es así como vamos a encarar la clase. Y en esa segunda clase, además, van a ver y escuchar lo que es el tema del certiorari y lo que es el tema del persalto. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los requisitos del recurso extraordinario federal? Hay 3 tipos de requisitos. Los comunes, los propios y los formales. Los comunes son los comunes a todos los recursos. A todos los recursos. Los propios son los que identifican al recurso extraordinario federal y los formales tienen que ver con los requisitos de forma. Los requisitos comunes del recurso extraordinario federal son 6. El primero de ellos es intervención de un tribunal de justicia. ¿Qué significa esto? ¿Qué se entiende por intervención de un tribunal de justicia? Que haya intervenido un organismo jurisdiccional perteneciente al Poder Judicial. ¿Por qué les digo esto? Ustedes saben que hay 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Poder Ejecutivo o la Administración a veces tiene órganos que ejercen facultades jurisdiccionales. Por ejemplo, AFIP, que si hay un incumplimiento te aplica una multa. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Un requisito común es la intervención del Tribunal de Justicia, no de un tribunal administrativo que ejerza funciones jurisdiccionales, o un órgano administrativo perteneciente al poder de la administración que ejerza funciones jurisdiccionales, sino a un tribunal de justicia, es decir, un organismo jurisdiccional propio del Poder Judicial. Primer requisito. Segundo requisito, la existencia de un juicio, es decir, de una controversia. La existencia de un caso o controversia, dice la doctrina. Tercero, que la cuestión sea justiciable. ¿Qué significa que sea justiciable?
que son esos asuntos que deben resolver los jueces en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales o su deber jurisdiccional. Que haya un gravamen, esto es decir, que haya un perjuicio, ¿está? Que haya un gravamen o perjuicio. Y a eso, al requisito ese, que sea gravamen igual perjuicio, pongan así, inciso 4, existencia de un gravamen, más que haya un interés en la parte que recurre. Es decir, que haya un perjuicio y que quien recurre tenga un interés. Me confundí, no eran 6, eran 5 requisitos. Y el quinto es que subsistan todos los demás requisitos al momento que tiene que resolver la corte. Porque si ya no hay gravamen, no resuelve. ¿Está? Esos son los requisitos comunes. ¿Cuáles son los requisitos propios? Lo que hacen al recurso extraordinario federal. Son 5 también. Pero 3 de ellos son esenciales. Los otros 2 también. Pero 3 es la marca distintiva que tiene el recurso extraordinario federal. El recurso extraordinario federal, como requisitos propios, tiene la existencia de una cuestión federal. Que estemos ante una sentencia definitiva o asimilable, que haya emanado del superior tribunal de la causa. Esos son los 3 que distinguen. Esos son los 3 que distinguen. Pero además que haya una relación directa e inmediata entre la cuestión federal y el resultado del pleito. Y el quinto, que la resolución que ustedes impugnan sea contraria al derecho federal. Esos son los 5 requisitos que hay. Vamos a ir parte por parte. El primero de ellos es existencia de una cuestión federal. Lo define Rojas de la siguiente manera. Porque, ¿cuándo hay cuestión federal? La pregunta es, ¿cuándo hay cuestión federal? Cuando hay derecho federal involucrado, ¿no es cierto? Hay derecho federal involucrado. Bien, perfecto. ¿Cuál es el derecho federal? Por excelencia la Constitución Nacional, pero no es la única. Hay derecho común, derecho local, temas procesales. Esto habla exclusivamente de cuestión federal, cuando hay derecho federal involucrado. En lo que es el recurso extraordinario propiamente dicho. Después vamos a ver, cuando vean sentencia arbitraria, gravedad institucional, que a veces se escapa un poquito de este tema. ¿Está? Dice Rojas, citando a Palacio y hay más, y Rey, cuando conceptualiza la cuestión federal, dice que la cuestión federal la conceptualiza sobre la base de las previsiones del artículo 14 de la Ley 48, sosteniendo que es aquella que versa sobre la interpretación de normas federales o de actos federales emanados de autoridades de la nación, así como sobre conflictos planteados entre la Constitución Nacional y otras normas o actos provenientes de autoridades nacionales o locales. ¿Qué significa esto? Porque me está remitiendo al artículo 14 de la Ley 48. El artículo 14 de la Ley 48 establece lo siguiente. Dice, una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial y solo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los casos siguientes. Y trae 3 incisos largos, que no son sencillos de memorizar, por eso le digo, no lo memoricen, pero vamos a leerlo. Dice, cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado o de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la nación y la decisión haya sido contra su validez. Inciso 2, cuando la validez de una ley, decreto o autoridad provincial se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido a favor de la validez de la ley o autoridad de provincia, y cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución
o de un tratado o ley de Congreso o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y en dicha materia. ¿Qué dijo, doctor? Es larguísimo. ¿Tá? Entonces, cuando hay cuestión federal, ustedes resúmanlo así. Estén a la definición que da el amigo Rojas, que dice: la conceptualiza sobre la base de las previsiones del artículo 14, sosteniendo que es aquella, la cuestión federal, es aquella que versa sobre la interpretación de las normas federales o de actos federales emanados de la autoridad, así como del conflicto planteado entre la Constitución y otras normas o autoridades provenientes de autoridades nacionales. ¿Qué significa esto? Que en la cuestión federal hay una clasificación que se divide en principio en dos y después el segundo se subdivide otra vez en dos. La clasificación de cuestión federal es el concepto que les di, pero la clasificación de cuestión federal es cuestión federal simple y abajo ponen cuestión federal compleja. Y en el de abajo subdividen cuestión federal compleja directa, cuestión federal compleja indirecta. Bueno, vamos a definir. ¿Qué trae el artículo 14? Trae justamente esto. La cuestión federal simple es aquella que versa sobre cuál es el alcance o la inteligencia de una norma constitucional. No hay un conflicto, sino la Corte establece qué es lo que se debe entender por, o solicitamos a la Corte eso. En el segundo supuesto, la cuestión federal compleja, ahí sí hay un conflicto. ¿Cuándo se suscita el conflicto y por ende cuándo se suscita cuestión federal? Cuando ese conflicto es directo o indirecto. Cuando el conflicto es directo, cuando esa norma infralegal o acto de la autoridad afecta directamente a alguna de las normativas establecidas en la Constitución Nacional. ¿Y cuándo es indirecto? Cuando ese conflicto de normas y actos, si bien no afecta directamente a la Constitución Nacional, afecta el artículo 31 de la Constitución Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuestión federal, dijimos, ¿se entiende esto? Clasificación, que es un poco el resumen de lo que es el concepto. Cuestión federal simple. Le pedimos a la Corte que se expida sobre la inteligencia o alcance de una norma. Cuestión federal compleja. La cuestión federal surge porque hay un conflicto. ¿En qué? Entre la Constitución Nacional, por eso es directa, y un acto o norma que es inferior y se le ha otorgado validez a eso. E indirecta cuando hay un conflicto también. ¿Pero de qué? De normas infralegales. Imagínense ustedes una ley nacional con un decreto reglamentario, en donde el decreto reglamentario establece algo que no dice la ley. Y en la resolución que ustedes atacan, están por la validez de esa norma que es infralegal. Indirectamente, se está afectando la Constitución Nacional porque se afecta el 31, que establece esa pirámide. ¿Se entiende el conflicto? ¿Indirecto? ¿Se entendió? Digan sí, digan no. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, cómo no. Cuestión federal. ¿Cuándo hay cuestión federal? Dijimos, como lo conceptualiza Palacio, siguiendo a Imaz y a Rey. Ustedes clasifíquenlo así. El artículo 14 lo que hace, en resumidas cuentas, es establecer una clasificación. ¿Cuándo hay cuestión federal? La cuestión federal puede ser simple cuando no hay conflicto. Solamente se le pide a la Corte que establezca cuál es el alcance o la inteligencia de una norma de derecho federal. O puede ser cuestión federal compleja. Ahí sí hay un conflicto normativo, o un conflicto entre una autoridad del Estado y la Constitución. Ese conflicto puede ser directo, donde se ve el conflicto, por ejemplo, una ley que establece algo que afecta a una norma constitucional. Por ejemplo, afecta el derecho de propiedad establecido en la Constitución Nacional. Ese conflicto es directo. Una ley que es inferior a la Constitución Nacional, la resolución del organismo le da validez a esa ley, afectándose a la Constitución Nacional, eso da lugar al surgimiento de una cuestión federal compleja directa. Entonces yo voy a la Corte, en el momento procesal oportuno, diciendo, no, mire,
La Constitución está por encima, ¿eh? Usted es la guardiana de la Constitución está por encima, y esta ley, que es inferior, le dieron validez contra lo que dice la Constitución Nacional, porque afecta directamente esta normativa de la Constitución Nacional. ¿Me siguen? Pero también la cuestión federal compleja puede ser indirecta. ¿Cuándo es indirecta? Cuando la cuestión federal surge porque se afecta el artículo 31 de la Constitución Nacional. Es decir, yo en el caso tengo una ley, le estoy poniendo un ejemplo, una ley y un decreto reglamentario. El decreto es infralegal, está por abajo de la ley, ¿no es cierto? Y ese decreto reglamentario en realidad excede y establece cosas que la ley no dijo. Entonces está afectando una norma superior. Y el órgano jurisdiccional dijo que esto es constitucional. O dice esto es válido. Entonces ese conflicto producido entre un decreto que es inferior y una ley crea un conflicto indirecto que afecta indirectamente a la Constitución Nacional porque afecta al artículo 31 de dicha normativa. ¿Se entendió ahí? Sí, perfecto, muchas gracias. Bien, sigamos. Este es el primer requisito propio. Existencia de cuestión federal. Yo voy a la Corte cuando hay cuestión federal, conforme lo establece el recurso extraordinario federal propiamente dicho. Artículo 14. Yo accedo a la Corte o originariamente en los supuestos del 117 o en los supuestos del 116. Es decir, por apelación. Bueno, ¿cuál es la herramienta? El recurso extraordinario federal. Está bien. ¿Qué tengo que cumplir? Tiene que haber cuestión federal. Si no, no llegas a Corte. ¿Y cuándo hay cuestión federal? Artículo 14. En todo esto que te dije. Puede ser simple, puede ser compleja, directa o indirecta. Bien, perfecto. Primer punto está. Segundo punto a tener en tema. Que haya, dijimos, una relación inmediata y directa entre la cuestión federal y el resultado del pleito. Tercer punto a tener en tema. Que las resoluciones que ustedes ataquen sean ¿cómo les puedo decir? A ver. Que esta resolución que ustedes ataquen afecte ese derecho federal invocado. ¿Tá? Cuestión federal, relación inmediata y directa. Que el resultado o esa resolución que ustedes quieren atacar afecte ese derecho federal por ustedes invocado, pero además que sea un supuesto de sentencia arbitraria emanada del Superior Tribunal de la Causa. ¿Cuál es el concepto de sentencia arbitraria? ¿Ustedes lo vieron? ¿No lo vieron? ¿No lo vieron nunca el concepto de sentencia arbitraria cuando vieron recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires? Las sentencias fundadas en el absurdo. No. Cuando en el 278 le dicen sentencias definitivas o asimilables a las mismas. Es decir, no necesariamente, puede ser una sentencia que ponga fin al litigio, o puede ser una resolución que sea asimilable, porque yo no puedo volver a discutir ese tema en el transcurso posterior del proceso. Por ejemplo, si yo tengo me oponen una excepción de previo especial pronunciamiento, no tiene el formato de sentencia definitiva, pero me puede concluir el proceso. Entonces, para mí es definitiva, porque yo ya no lo puedo seguir. ¿Se entendió? Es decir, le ponen fin al litigio o impiden la continuación del mismo, más allá del formato de la resolución que tenga. No necesariamente estamos hablando de la sentencia definitiva que pone fin al litigio. Si yo, por ejemplo, ¿ustedes vieron juicio ejecutivo? Aunque me voy a meter en un tema que... Hay ciertas cuestiones que yo no las puedo seguir discutiendo. Eso para mí es definitivo. Es una resolución que está asimilable al concepto de sentencia definitiva. Porque si yo lo pudiese seguir discutiendo, no me voy por recurso extraordinario, porque lo puedo seguir discutiendo. No confundan cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Un segundito.
Perdón, estoy en casa y justo llegó gente. Yo no puedo continuar la cuestión en el curso posterior del proceso. Entonces, no solamente es la sentencia definitiva, sino a la asimilable a la misma. ¿Qué significa? Que es un concepto similar al que vieron ustedes cuando estudiaron los recaudos del recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Es similar el concepto. Insisto, porque si yo lo puedo seguir discutiendo, no voy por recurso extraordinario. Y el último de los requisitos es que haya emanado del superior tribunal de la causa. ¿Qué significa esto? Y acá ustedes van a tener alguna jurisprudencia. Del año, generalmente la década del 80. ¿Qué era lo que pasaba antes? Pónganle, por ejemplo, un tema que nacía en la provincia de Buenos Aires, en la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires, en el juzgado civil y comercial número 1. Obtenían una sentencia definitiva, si la querían impugnar se iban a la Cámara a través de un recurso de apelación, y ustedes manifestaban que había cuestión federal porque se estaba afectando derecho federal. ¿Qué era lo que pasaba antes? Desde la Cámara de Mar del Plata, como había cuestión federal, directamente interponían un recurso extraordinario federal ahí para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin pasar por el Superior Tribunal de la provincia. Porque ¿qué decía la Corte de Provincia? No, mire, esto es un tema de federal, cuestión federal, pum, vayan ustedes. Hasta que tenemos los antecedentes de Strada y Di Masio, en donde la Corte dijo, no, muchachos, tranquilos, esperen. El artículo 14, ¿qué dice? Que tiene que ser el Superior Tribunal de la causa. ¿Y qué dice el 14 concretamente? Dice, una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial y solo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los siguientes casos. Y vimos lo del artículo 14. Es decir, ¿qué decía la Corte? No, muchachos, de Cámara vaya a la Corte Provincial y recién de ahí vayan a la Corte de Nación, porque tiene que emanar del Superior Tribunal de la causa. ¿Y cuál es el Superior Tribunal de la causa? Si la causa nació en una provincia, en la justicia ordinaria, el Superior Tribunal de esa provincia. Esos son los 5 requisitos propios. Repasamos los esenciales. Que haya cuestión federal, es decir, derecho federal involucrado. ¿Cuál es? En el recurso extraordinario federal propiamente dicho, el artículo 14. Que sea una sentencia definitiva o asimilable. Si no es asimilable ni definitiva, no es materia de recurso extraordinario federal. Que haya emanado del Superior Tribunal de la causa. Si no, ¿cuál es el Superior Tribunal de la causa? Y tenemos que estar al tipo de proceso donde estamos parados. ¿Está? Si es iniciado en la provincia de Buenos Aires, en la justicia ordinaria, el Superior Tribunal de la causa es la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que hacer todo ese camino. Si está en la justicia federal, veremos si es un tema penal, casación federal, si es un tema civil, comercial, laboral, previsional, serán las cámaras federales, si es un tema de procedimiento administrativo, será el juzgado federal de primera instancia. Van a ver dónde, pero lo que dice Superior Tribunal de la causa, en los casos Strada y Di Masio es, si está iniciada en la provincia, es Tribunal Superior de la causa, el Superior Tribunal de la provincia. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bien, bien. Los requisitos formales. Los requisitos formales son los requisitos de forma. ¿Y cuáles son los requisitos de forma? Tienen que ver con cuestiones de admisibilidad. Son 6. Es decir, 5 eran los comunes, 5 eran los propios, 6 son los formales. ¿Cuáles son estos 6? Primero, oportuna invocación de la cuestión federal. ¿Y cuándo es oportuna invocación de la cuestión federal? Y cuando ustedes ven que surge en el proceso. ¿Ustedes han leído demandas y contestaciones de demanda? No. En mi Bueno. caso, nunca. Bien, bueno, miren, cuando lean demandas,
y contestaciones de demanda, van a ver que hay un puntito dentro del escrito de demanda donde hacen mal llamado reserva del caso federal. No hay reserva de caso federal, hay planteo de cuestión federal. Y dicen que para el hipotético caso de que se haga lugar a la demanda o se rechace la demanda, depende de quién sea que lo plantee, va a surgir cuestión federal porque se afectan los derechos, y hace el oportuno planteo. No es ese el oportuno planteo. El oportuno planteo es cuando se produce hacer valer ese planteo de la cuestión federal. Por ejemplo, ¿qué ocurre si ustedes están en una confesional y en una de las posiciones, para que jure como es cierto que usted venía en estado de ebriedad cuando venía manejando su auto? Y ese hecho no está alegado en el escrito postulatorio, es decir, demanda-contestación, surgen los hechos alegados por las partes. La confesional, ustedes tienen las posiciones respecto a esos hechos alegados. Ahora, del escrito de demanda no me surge que el tipo está diciendo que yo que venía borracho manejando. Y me lo tira como posición. Ahí no se está afectando el derecho de defensa, porque no me dio oportunidad de expedirme ni de ofrecer la prueba respectiva. ¿Sí o no? Parecería, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer ahí es plantear la cuestión federal, por violación a las normas del debido proceso y al derecho de defensa. A veces, el planteo de la cuestión federal surge con la sentencia definitiva. Cuando te hacen lugar a la demanda o te la rechazan, y vos decís, no, se está afectando el derecho de propiedad o el derecho de defensa de juicio, o tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Oportuna invocación. Nosotros tenemos la costumbre de ya en los escritos de demanda o contestación establecer eso, pero en realidad hay que ver si se produce o no. Es decir, cuando se produce, ustedes hacen el planteo de la cuestión federal. Oportuna invocación, primero. Segundo, mantenimiento en todas las instancias. ¿Qué significa esto? Si la invocación de la cuestión federal se da en primera instancia, y yo hice la oportuna invocación, cuando esté en segunda instancia, por un recurso de apelación o lo que fuere, yo la tengo que mantener. Por ejemplo, la sentencia definitiva en primera instancia me afecta las normas del debido proceso y el derecho de defensa del juicio. Entonces yo interpongo recurso de apelación y además hago el planteo de la cuestión federal. Va a cámara. Hago la expresión de agravios, todo, y un puntito es, mantiene la cuestión federal. Cámara confirma, me voy a corte de provincia. Interpongo el recurso extraordinario provincial respectivo, y en un puntito es, mantiene la cuestión federal oportunamente invocada. Y una vez que yo quiero ir de provincia, de corte de provincia a corte de nación, cumplí con esto, la oportuna invocación y el mantenimiento en todas las instancias, que es el segundo requisito. De forma, son requisitos de forma. Tercer requisito, por escrito, fundado. Cuarto requisito, plazo 10 días hábiles desde la notificación. Se interpone ante el tribunal que dictó la resolución. Quinto requisito, debe ser autosuficiente. Es decir, que debe bastarse a sí mismo. No es necesario que el tribunal tenga que recurrir a otras piezas dentro del expediente, sino que se tiene que bastar a sí mismo. Sexto requisito, acordada 4 del 2007. Cumplimiento de la acordada 4 del 2007. Oportuna invocación, mantenimiento en todas las instancias, por escrito o copias, plazo 10 días hábiles desde la notificación y se interpone ante el tribunal que dictó la resolución, es autosuficiente, y el cumplimiento de la acordada 4 del 2007. ¿Qué es eso del cumplimiento de la acordada 4 del 2007? Ustedes cuando se metan en Google van a buscar acordada 4 del 2007 y van a ver que hay una reglamentación para la interposición del recurso extraordinario federal
como del recurso de queja. ¿Y qué establece esa reglamentación? Establece la cantidad de páginas que no puede exceder, la cantidad de renglones por página, y me dice, doctor, dejémonos de joder el rigorismo formal, ¿cómo han rechazado recursos extraordinarios por afectación de la cantidad de renglones por página, que son 26 renglones por página? Porque a veces los abogados hacemos el escrito de demanda y hacemos citas abajo. Bueno, si han excedido, lo han rechazado, igual que la queja. Tienen que manifestar cuál es el organismo de donde proviene, el tipo de resolución, cuándo se dictó. ¿Por qué? Porque en la acordada 4 del 2007 hay algo que es importantísimo, que es una especie de carátula, que ustedes tienen que acompañar al recurso extraordinario federal. En esa carátula está establecido el órgano que dictó la resolución, la fecha que dictó la resolución, los derechos que afecta, cuáles son los antecedentes, que cita el derecho federal que está afectado. ¿Qué le permite esa carátula al tribunal? Ver si ya resolvió el tema y si le interesa el tema o no. Y acota a no más de 40 páginas o 40 carillas el recurso extraordinario federal, para que no le presenten bodoques de cientos y cientos de hojas. Es muy importante que ustedes sepan la acordada 4 del 2007. La otra vez me consultó un estudio jurídico respecto de cuando hacen la carátula, le pifian a la fecha de la resolución. Se equivocan y ponen otra. Se lo rechazaron. Se tuvieron que ir en queja. Miren si, cuando nosotros hablamos, estamos acostumbrados de no, rigorismo formal, contra las garantías, de no. Guarda, porque ahí sí hay temas de responsabilidad para el profesional. Guarda con la carátula de la acordada 4 del 2007. Estos son los requisitos. Comunes, propios, formales. ¿Cómo es el tema de la sustanciación? ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo era la sustanciación del recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires? ¿Alguno me lo podría decir? Claro, que se sustancia antes de ir a la Suprema Corte. No, casualmente no. Es al revés. ¿Cómo es en provincia, chicos? ¿Alguno que se acuerde? ¿Se acuerdan de eso? Interponen el recurso extraordinario provincial ante el órgano que dictó la resolución, Cámara o Tribunal de Instancia. Primer examen de admisibilidad. Si está todo ok, envía a la Corte. La Corte hace el segundo examen de admisibilidad y si está todo ok, notifica la resolución del 283 y ustedes tienen 10 días para presentar los memoriales. Es decir, la sustanciación se da en Corte. ¿Se acuerdan? Bueno, acá, en el recurso extraordinario federal, es mucho más sencillo todavía. ¿Por qué? La sustanciación la ven en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ustedes, el órgano que dictó la resolución y se las notifica es el órgano receptor del recurso extraordinario federal. Ustedes lo interponen ante ese órgano. Ese órgano lo que hace es dar traslado por cédula al recurrido. El recurrido tiene un plazo de 10 días para contestar. Una vez que contesta, ese órgano hace el examen de admisibilidad y si está todo ok, lo eleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando nosotros hablamos de los recaudos de admisibilidad, estamos hablando de los recaudos de forma. Cuando nosotros hablamos de los recaudos de procedencia, estamos hablando del fondo del recurso, de la cuestión de fondo. El doble examen de admisibilidad que hace el órgano inferior y el órgano superior, los dos miran las cuestiones, si están cumplidas las cuestiones de forma. Y después, sobre la procedencia del recurso, dictará resolución el órgano respectivo. Pero la sustanciación del recurso extraordinario federal es
se sustancia ante el órgano que dictó y notificó la resolución, que es el que recepciona el recurso. Notifica por cédula, plazo de 10 días, contestan el recurso, hace el examen de admisibilidad. Si está todo ok, lo envía. Si te lo rechaza por ser inadmisible, a ustedes le queda la vía de la queja. Ejemplo, juzgado de primera instancia civil y comercial, no estoy de acuerdo con la sentencia, hago planteamiento de la cuestión federal, bla, 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 me voy por apelación a Cámara. La Cámara de Mar del Plata confirma, ataco esa resolución a través de cualquiera de los 3 recursos extraordinarios provinciales. Corte resuelve, confirma, y yo quiero impugnar esa resolución, interpongo recurso extraordinario federal. ¿Ante quién? Ante la Corte de Provincia. Y la Corte de Provincia, ¿qué va a hacer? Va a dar traslado, va a recibir la contestación, se va a fijar si están cumplidos todos los recaudos, y si está todo ok, los recaudos de admisibilidad, envía a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si dice, esto es inadmisible porque no cumpliste con esto, esto, esto y lo otro, a ustedes les queda la queja, y esa queja la presentan directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recuerden siempre que hablen de queja, no importa dónde estén, tienen que presentarla ante el órgano al cual ustedes quieren ir, ya sea por apelación denegada, por recurso extraordinario provincial denegado, o por recurso extraordinario federal denegado, la interponen ante el órgano que quieren recurrir. ¿Cómo es el tema de la sentencia? Dice el artículo 16 de la Ley 48 que en los recursos que tratan los 2 artículos anteriores, cuando la Corte Suprema revoque, hará una declaratoria sobre el punto disputado y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada, o bien resolverá sobre el fondo y aún podrá ordenar la ejecución, especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón. Es decir, puede o revocar y remitir para que con una nueva integración dicten un nuevo fallo, o puede dictarlo ya. ¿Está? Todo lo que vimos hoy es recurso extraordinario federal propiamente dicho. Es decir, el recurso extraordinario federal propiamente dicho procede, me permite a mí llegar por apelación a la Corte, por decirlo, es el supuesto del 116, le permite a la Corte ejercer la competencia de ese 116, pero lo que ustedes tienen que tener presente es que se tienen que dar todos los cumplimientos de todos los recaudos. Se tienen que cumplir los recaudos comunes, los requisitos propios y los requisitos formales. Y procede en los supuestos del artículo 14 de la Ley 48. Ese es el recurso extraordinario federal propiamente dicho. Si no hay cuestión federal, no tenemos por qué ir a corte. ¿No es cierto? ¿Estoy equivocado o es así? Miguel sigue, ¿no? Sí, no sé. En principio sí. En principio sí, ¿no? En principio es por cuestión federal. ¿Cuándo hay cuestión federal? Artículo 14. Hay derecho federal involucrado. El derecho federal no es ni derecho común ni derecho procesal, es derecho federal. Bien, por eso está la Corte. Para establecer la supremacía de ese derecho federal. Porque yo soy la guardiana de la Constitución. Bien. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen fallos de Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre derecho laboral? ¿Temas laborales? ¿De la ley de contrato de trabajo? Sí. ¿Y sobre derechos reales o daños y perjuicios hay fallos de la Corte? ¿Conocen? Porque es derecho común eso, no es derecho federal. ¿Cómo puede ser que la Corte se expida respecto a derecho común, derecho procesal, temas de hecho, temas de prueba? Si a mí me está diciendo el artículo 14, no, guarda, el recurso extraordinario federal es la herramienta que yo tengo para ir a corte. ¿Para qué? Para que estos supuestos del artículo 14 me los resuelva. Ahora, derecho común, derecho procesal, temas de prueba, temas de hecho, no llego a la corte si no es derecho federal. Por lo que van a ver a continuación en la segunda charla que va a estar grabada, el concepto de sentencia arbitraria. Es decir, cuando ustedes estudien esto, recuerden que todo lo que vimos hasta ahora es respecto del recurso extraordinario federal propiamente dicho. Supuestos del artículo 14, cumplimiento de todos los recaudos que vimos, principalmente los recaudos propios,
y si no, no llego a la Corte. Ahora bien, la Corte pretorianamente ha creado, a través de sus fallos, supuestos de recurso extraordinario federal que escapan a lo que vimos recién. Ejemplo, sentencia arbitraria. ¿Por qué? Porque si a mí me llega un tema de derecho local, de derecho común, un tema de derecho de la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, y se expide corte, si es derecho común, ¿por qué se expide? Porque seguramente detrás hay un supuesto de sentencia arbitraria. Esa sentencia inconstitucional, esa sentencia que no cumple con los recaudos que establece la Constitución para las sentencias, que repugna la Constitución, transforma la cuestión en cuestión federal. Por más que sea un tema de derecho común o un tema de derecho de prueba. Si yo tengo un tema en donde hay una arbitrariedad de parte del órgano que dictó la resolución, por más que sea un tema de derecho común, no puedes pasar por alto eso. Y la Corte transforma esa cuestión en cuestión federal, porque hay una sentencia arbitraria de eso. Entonces ustedes cuando lean van a ver que tienen recurso extraordinario federal propiamente dicho con todo lo que vimos. Pero después se van abriendo. Y puedo llegar también a la Corte por supuestos que no serían eso de los que establece. Uno de ellos es sentencia arbitraria. ¿Y qué requisito no se da? En realidad se da. No hay derecho federal involucrado en los supuestos de cuestiones de sentencias arbitrarias. Pero esa sentencia arbitraria, que contiene el fallo, transforma la cuestión en cuestión federal. Pero también van a haber recursos extraordinarios federal por gravedad institucional, cuando el conflicto excede el interés de las partes y pone en jaque los intereses de la comunidad. Ahí la Corte ha dicho, bueno, guarda que algunos recaudos no son necesarios que se cumplan, por ejemplo, el de sentencia definitiva. Caso Jorge Antonio de 1960. El tercer supuesto que van a ver es el recurso extraordinario federal por salto de distancia. ¿Qué requisito no te exige la Corte? Que sea emanado del superior tribunal. Y van a ver cómo resoluciones de primera instancia, aún medidas cautelares, da lugar a la interposición del recurso cuando esa resolución afecta las bases mismas de la República, artículo 257 bis, o afecta derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional o tratados internacionales. Y van a ver la reforma que fue consecuencia del caso de Clarín, el tema de la ley de medios audiovisuales, y el artículo 66 y 67 de esa normativa, y el amparo de Clarín. Entonces, recurso extraordinario federal, propiamente dicho, los supuestos que vimos hasta hoy. En la clase que van a ver desgrabada mía, vamos a ver todos los demás supuestos que dieron lugar a la interposición de un recurso extraordinario federal que llegó a Corte aún que no se hayan cumplido algunos de los requisitos que nosotros vimos. Doctor, disculpe. Sí. ¿Un caso de per saltum puede haber sido el de privatización de aerolíneas con Menem? Ese es el primer caso de per saltum. Acá lo que la Corte lo que hace es, ustedes van a ver cómo se va expandiendo el concepto de, o el ámbito normal del recurso extraordinario federal es el que vimos hoy. Supuesto del artículo 14 de la ley 48. Punto. El ámbito excepcional es el que van a ver después. Sentencias arbitrarias, gravedad institucional, salto de distancia. En donde van a ver que hay algunos requisitos que no se cumplen, pero que igual llega a la Corte el tema, porque le interesa a la Corte tratar el tema. El tema del per saltum, hay una urgencia detrás, y hay una afectación a los intereses de una comunidad. Recepciona la figura del per saltum un poco lo que viene desarrollando la Corte respecto de la gravedad institucional. Artículo 257 bis y 257 ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, donde ya lo incorpora en la legislación el concepto de gravedad institucional. ¿Qué pasaba acá? Privatizaban aerolíneas argentinas en el primer gobierno de Menem. Hay una serie de planteamientos y solicitan el salto de distancia para que
Imagínense si este tema tenía que seguir todo el caminito que yo les dije, primera instancia, Cámara, Corte Provincial, Corte, tardar 15 años. Como es tan urgente, le autoriza a las partes recurrir directamente a la Corte a fin de que se expida. El último caso que pasó es el tema de la designación de los jueces. ¿Se acuerdan de hace un año atrás? Con esos dos jueces había un tema de la designación o que los iban a mandar a otro lugar y bueno, que hubo un recurso extraordinario federal por salto de instancia. Bueno, ahí tienen un supuesto. Fíjense que el trámite lo van a ver en el artículo 257 ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Otra figura que van a ver también en la charla, que va a venir después, es la del certiorari, que es artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El artículo, ¿ustedes vieron ya el certiorari provincial en la bolilla anterior? Bien, ¿quién me lo explica? A ver. Así a lo que les salga, no muy técnico. A ver si entendieron, a lo que les salga. Bueno. No, papá. Perdón. Dice que la Suprema Corte podrá admitir excepcionalmente, cuando no esté en el requisito del depósito, cuando no se pueda cumplir con el requisito del depósito, podrá admitir cuando haya, no me acuerdo, cuando haya gravedad institucional, notorio interés público, o lo necesite como para sentar doctrina. O sea, dentro del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Eso es en el caso de que aún no cumpliendo los recaudos, a la Corte le interese tratar el tema. Exacto. Sí. Es el último párrafo del 31 bis. Pero yo, ¿qué pasa con el certiorari? Usted tiene un certiorari positivo y un certiorari negativo. ¿Qué pasa cuando la Corte no le interesa tratar el tema? Claro, con la sola invocación, pero esos no me los acuerdo. Con la sola invocación. No es solamente la invocación de la norma, más cuál es el motivo, que son 4. Sí, pero no me acuerdo. ¿Está? Ese es el certiorari provincial. Bien. No, está bien, no hay problema. Está bien, no hay problema. Pero es la figura que le permite a la Corte decirte qué entiende y qué no. Cuando no le interesa, te dice por qué. Y no te trata del recurso. Claro, sí. Esto es una figura que se... Esto es una figura que se agregó... Esto es una figura que se agregó en consonancia con lo que establece Nación. Nación, el artículo que establece el certiorari, es el 280, que dice, en el primer párrafo, cuando la Corte conociere por recurso extraordinario, la recepción de la causa implicará el llamamiento de autos. La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. Es decir, vos hiciste todo el caminito, llegaste a la Corte no le interesó, ¡plac!, te metía una planchita, te invocaba el 280 y no te trataba el tema y no te decía por qué. Provincia, con el 31 bis, te mete esa planchita, yo digo planchita porque te lo rechazan por invocación de la norma, pero te tienen que decir mínimamente por qué en los supuestos. ¿Cuál es el problema? Nosotros vimos el artículo 14 de la ley 48. ¿Cuándo procede los supuestos de recursos extraordinarios federales? Y la verdad que serían muy pocos los casos, si estuviésemos abocados exclusivamente al artículo 14 de la ley 48. Ahora bien, con la jurisprudencia de Corte se empezó a hacer lugar para interposición de recursos en supuestos que escapaban al artículo 48. Por ejemplo, en los supuestos de sentencia
arbitraria. Pero además, en supuestos en los cuales no era necesario cumplir ciertos requisitos, por ser extremadamente formales, por ejemplo, sentencia definitiva, o que haya emanado del superior tribunal de la causa. ¿Qué significa? Que teníamos un ámbito normal, que es el artículo 14, y un ámbito excepcional, que es los tres supuestos que les di. La mayoría de los casos entran por acá abajo. Entonces, se abarrotaron los anaqueles de la Corte con causas. Se llenaron, porque nosotros empezamos a ver sentencia arbitraria en todos lados, con tal de llegar a la Corte, y metimos. Y la Corte no podía trabajar de la manera que debería trabajar en los asuntos que debería estar trabajando. Porque llegaba a cualquier asunto a la Corte. Entonces, eso hace que la Corte tarde 5, 6, 7 años en expedirse sobre un tema. El artículo 280 es esto. Con estas nuevas figuras para interponer el recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, gravedad institucional, la Corte abrió el grifo de agua. Y fue así, la catarata de causas. El certiorari lo que hace es cerrar el grifo, porque te permite rechazar el recurso con la sola invocación de la norma, sin decirte por qué. Porque acá empieza a funcionar un nuevo recaudo, que es el de trascendencia. Cuando el tema es trascendente, que le interesa a la Corte. ¿Qué ven con todo esto? Que cuando a la Corte le interesó un tema, por más que no se hayan cumplido los recaudos, no sea el supuesto, se expide. Y cuando a la Corte no le interesa un tema, por más que tenga todos los recaudos establecidos, no te lo trata. Ese es el sentido del certiorari. La gravedad es que no te dice por qué. ¿Y ustedes no leyeron en algún lugar que las sentencias tienen que estar fundadas? El artículo 280 fue atacado siempre respecto de su constitucionalidad, y siempre se estableció que era constitucional el mismo. Yo creo que no, yo creo que tendría que decir, como dice Provincia, mínimamente por qué, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? Son tantas las cantidades de causas que llegan a Corte, que si vos haces todo el caminito de primera instancia a Corte de Nación, capaz que estás 15 años litigando. 15 años, es locura la cantidad de tiempo. Eso es lo que van a ver a la tarde. Los supuestos de arbitrariedad, de gravedad institucional, los supuestos de arbitrariedad normativa, los supuestos de arbitrariedad fáctica. Y además van a ver certiorari y per saltum. ¿Qué es lo que yo les voy a pedir? Lean para arbitrariedad lo que les mandé a publicar con la doctora Rieta. Y escuchen la charla hoy, a la tarde, si pueden, si tienen 5 minutos, una hora, puede ser una hora y media, escuchen la charla. De última, las preguntas que les surgen, me las mandan al mail y yo se las contesto. La doctora Rieta tiene mi mail. ¿Les parece bien? ¿Preguntas? Profesor, la doctora Rieta subió como unos mapas conceptuales del procedimiento ante la Comisión Interamericana. ¿Eso es lo que usted dice? No. Eso es de proceso transnacional. Yo voy a dar solamente recurso extraordinario federal. Claro, que yo le voy... lo que usted va a ver es un par de hojas del libro de Sagüez, que para mí es el mejor libro sobre recurso extraordinario federal, que son 2 tomos, que en 2 hojas tienen 2 clasificaciones muy importantes. La de Genaro Carrió, en qué supuesto estamos ante una sentencia arbitraria, porque ¿cómo sabes cuando estás con una sentencia arbitraria? Por la casuística. Ahí te das cuenta, cuando la Corte se expidió de que esta sentencia es arbitraria, en casos análogos y anteriores, hay 2 clasificaciones que me interesan. La de Genaro Carrió es una, pero la otra es la de Sagüez, que es mucho más sencilla, que se lo van a ver en la última página, en donde se establece una arbitrariedad normativa, una fáctica y una concurrente. ¿Tá? La normativa tiene que ver con normas, con el fundamento de la norma, excesivo ritual manifiesto, etcétera, son 5 supuestos. La fáctica tiene que ver con la valoración de la prueba, el tema de los hechos y demás, y la concurrente es porque esa arbitrariedad tiene un poco de las 2 anteriores. Pero es muy sencilla la lectura, por eso se los dejo, porque es muy claro y es muy fácil para la clasificación. Lo van a entender muy bien. Lo
que usted dice es el proceso transnacional, que es, una vez que yo termino, agoto la vía interna y quiero denunciar a la República, ¿qué es lo que tengo que hacer? La denuncia ante comisión, y la comisión, si encuentra mérito, iniciar las acciones respectivas ante la Corte Interamericana. Contra el país, por un tema de responsabilidad por violación a las normas del convenio del Pacto de San José de Costa Rica o del Protocolo de El Salvador, que incorpora o es anexo al Pacto de San José de Costa Rica y establece el Protocolo de El Salvador los derechos económicos, sociales, etc. Gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta más? La pregunta del millón. ¿Se entendió el tema? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Por favor, si tienen alguna duda me lo mandan al mail y yo les voy a contestar las dudas vía mail también. Yo sé que es muy temprano en la mañana, que son mucha cantidad de cosas, y es una materia larguísima. Larguísima, pero bueno, es un tema que hay que tenerlo por lo menos presente. Recuerden los requisitos. Recuerden cuando estudien concepto. Una vez que lean el concepto y en la procedencia van a ver el recurso extraordinario federal propiamente dicho, los requisitos, y después hagan recurso extraordinario por sentencia arbitraria, por gravedad institucional, por salto de distancia, y van a ver qué requisitos no se cumplen. Y después en los requisitos pongan los recaudos comunes, los propios, y los formales, ¿cuáles son? Listo. Y después las otras dos figuras que tienen que leer es cerciorario y versátil. Y ya con eso está. ¿Está? Bueno, chicos, ayer me di la vacuna contra el COVID. Me pegó a la noche, anduve con fiebre y todo. Y eso que tuve COVID yo hace un tiempo, ¿no? Así que me levanté hoy medio mareado, pero ya se me pasó. Me tomé un ibuprofeno y se me pasó. Así que bueno, chicos, tengan mucho éxito, lean, miren la clase que viene después, manden mail ante cualquier duda, cualquier cosa la doctora Rita se los va a dar, y que les vaya muy bien en el examen. Ojalá que pasen todos. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.